Vamos a comenzar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a guardar un momento de silencio. Van a repetir después de mí: amado Señor, danos todo lo que nos une a ti. Danos todo lo que nos une a ti. Quítanos todo lo que nos separa de ti. Quítanos todo lo que nos separa de ti. Líbranos de nuestro egoísmo. Líbranos de nuestro egoísmo. Y entréganos enteramente a ti. Y entréganos enteramente a ti. Que nunca se haga nuestra voluntad. Que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre hágase la tuya. Sino siempre hágase la tuya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mi nombre es Cristian, soy misionero seglar o laico. Me pidieron que compartiera con ustedes algún tema. Yo había pensado un tema. Bueno, primero porque me habían dicho primero que iba a ser solamente a mujeres. Entonces había preparado un tema sobre la piedad, porque es una cuestión que a veces no se enlaza con la paternidad de Dios. Y mucha de la crisis, yo he tratado más mujeres que hombres en servicio misionero, está enraizado en la paternidad, que no se entiende la paternidad de Dios muchas veces porque verdaderamente la paternidad humana que hemos tenido tampoco ha sido la mejor. Entonces, sí es que se ha tenido, porque a veces está la carencia de padre. Entonces, y tenía planteado esa temática hasta hoy en la mañanita, que fui a misa, y que las lecturas que se leyeron el día de hoy, pues confirman muchas cosas que yo he venido diciendo desde hace años. Nada más que hace años pues me hacían loco, fanático, pesimista, y ahora que están las cosas así, pues ya ven que no es tanto pesimismo. De hecho dicen que un pesimista es un optimista bien informado, ¿va? Entonces pero ya esto ya no es casualidad porque la tónica de las lecturas que hemos tenido por los últimos mínimo 2-3 meses parecería que fueran como si fuera Adviento o Cuaresma, porque están bastante intensas, pero la de hoy, especialmente la primera lectura de Ezequiel, es el culmen porque viene a confirmar lo que está viniendo y lo que vendrá. Quizá más de uno le dé un poco de temor, pero espero que no se vaya hasta antes de terminar, ¿verdad? Porque si se va, pues ahí sí se queda la mitad, ¿no? Entonces, pero es necesario. No estamos en tiempos fáciles y vienen peores, y la fe, por lo tanto, no puede estar construyéndose de manera superficial. Cada uno lleva un proceso de fe. Unos más lentos, unos más rápidos, unos apenas están comenzando, otros ya tienen un poco más de tiempo, pero a todos Dios nos pide seriedad en nuestro proceso, en el nivel que vayas, al paso que vayas, pero pide seriedad. Entonces porque la cuestión está complicada. Voy a comenzar leyendo la primera lectura que se tuvo el día de hoy, que fue del profeta Ezequiel, del capítulo 28. Dice: la palabra de Yahvé se dirigió a mí en estos términos: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así dice el Señor Yahvé: oh, tu corazón se ha engreído y has dicho: soy un Dios. Estoy sentado en un trono divino, en el corazón de los mares.
tú que eres un hombre y no un Dios, equiparas tu corazón al corazón de Dios. El Papa Pablo VI avecinó, él fue de los 60s, avecinó de que la nueva herejía dentro de la iglesia iba a tener que ver con que el ser humano se iba a volver Dios de sí mismo. El Papa Francisco recientemente habló de una conversación que tuvo en privado con el Papa Benedicto, en donde el Papa Benedicto le dice que el pecado hoy de la humanidad está atentando contra Dios como creador. Siempre ha habido, desde que el cristianismo es cristianismo, desde los inicios de la iglesia, ha habido diferentes tipos de herejías. Unos creían que Jesús no era Dios, que solamente hombre, otros que dicen que hombre, pero no Dios. En fin, ha habido siempre desacuerdos al respecto. Pero hoy le estamos pegando al fundamento, porque no estamos atacando una parte de Dios, sino a Dios mismo. El ser humano se está haciendo Dios de sí mismo. Y voy a poner algunas cuestiones que pueden probarlo. Primero hay que enterar qué es el pecado primero. El primero, de ahí se desprendió todo. Porque, ¿cuál es la tentación de Satanás a Adán y Eva? ¿Cómo? ¿No pueden comer de este fruto? No, Dios nos dijo que podemos comer de todos los frutos, pero ciertamente de este no. No, es que Dios sabe que cuando coman de esto serán como dioses, ¿va? Es decir, primero Adán y Eva se tragan el argumento de Satanás de que Dios es un mentiroso, de Dios les echó mentiras a ellos, ¿va? Y segundo, Dios es un envidioso, ¿va? Porque les dijo que no comieran de ese fruto. ¿Por qué? Porque serán dioses como Él. La tentación de suplantar a Dios siempre ha estado desde el inicio de la creación, y de ahí se desprenden todos los males. Por eso el primer mandamiento es el primer mandamiento, y nada está por encima de ese primer mandamiento, ¿eh? Entonces esto viene ya con cola, viene desde Adán y Eva. El problema está en que los estados, los países principalmente occidentales, está pasando prácticamente en todo el mundo, pero principalmente en Occidente, estamos hablando de América y Europa, esto se ha acelerado, el proceso se ha acelerado. Hoy es un magistrado, un juez, un político, un presidente quien dice qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es hombre y qué es mujer, qué es matrimonio y qué no es matrimonio, qué es familia y qué no es familia. Ya no es el derecho natural. No sé si entienden eso del derecho natural, porque muchas veces nos ponen que estos temas nosotros los defendemos por nuestra religiosidad. No, yo no necesito Biblia para entender que el derecho natural, la pura ley natural que todo ser humano tiene, el recto uso de la razón, me dice que el matrimonio solamente es hombre y mujer. Yo puedo dar argumentos por muchos sin tocar nada de Biblia. Yo no necesito una Biblia para decir que un ser humano existe desde la concepción y que se tiene que respetar su vida desde la concepción hasta la muerte natural. Yo no necesito Biblia para poder argumentar de eso. Con Biblia me sobran más los argumentos, pero es puro derecho natural, ¿verdad? Y el problema es que los estados, ¿de qué manera están convirtiendo al ser humano en Dios? Brincándose el propio derecho natural. O sea, ya no es estar en contra de la Biblia. Ya eso para los países, para las leyes, esa es religiosidad, esa es superstición, algún tipo de cosas. No, ahorita ya se están metiendo con la base de la sociedad, que cualquier ser humano todas las leyes tendrían que estar basadas en el derecho natural, en la ley natural. Estamos en contra de la esencia de la misma creación que Dios ha puesto, del orden que Dios ha puesto. Y Juan Pablo II ya lo había advertido en los 80s. Él dijo: el ser humano puede construir una sociedad sin Dios, pero tarde o temprano esa sociedad se irá en contra del propio hombre. Entonces ahorita estamos bien emocionados en esto, pero ya viene el momento en donde esta sociedad se vendrá en contra del propio hombre. Bien, viene la sacudida fuerte.
Ejemplos otros, pues la ideología de género, que se está prácticamente difundiendo por todo Occidente, pero a vapor, a vapor. En Colombia, gracias a Dios, hubo una respuesta, salieron, pero si los colombianos creen que ya resolvieron con eso, no, volverán a plantear la ideología de género, porque esto es una agenda de lo que se llama el nuevo orden mundial. Que alguien me explique cómo hay países, no sé, China, ¿qué tiene que ver con México? Culturalmente hablando, somos tan distintos, pero por ejemplo, el aborto está promovido en México y está promovido en China. Cuando tú ves que hay ciertos temas que independientemente de la cultura del país están coincidiendo, es el efecto de que esto se está manejando con una agenda política y social que se quiere implantar. De hecho, uno de los obispos de Nigeria, ellos tienen a los terroristas de Boko Haram, que son terribles. Y este obispo, bien puesto los pantalones, dijo: los países occidentales, especialmente la ONU, Europa, no nos quieren ayudar si no va con la ayuda militar para poder frenar a Boko Haram, si no viene con esa ayuda el paquetito de ideología de género, aborto, anticoncepción, etc. Sí te ayudo, pero me tienes que aceptar el paquete completo. Entonces tiene que haber una reeducación. Estos países, básicamente nuestros países, están básicamente viviendo una hipocresía, porque criticamos las dictaduras y nosotros tenemos una dictadura del relativismo y una dictadura de la ideología de género, porque no se da libertad. Aquí mismo tenemos el Obamacare, cómo le restringieron, por ejemplo, a las monjitas estas de Sierva de los Pobres, me parece que es la congregación, que no querían asumir eso. ¿Por qué? Porque les imponían el poder dar recetas con anticonceptivos, etc. Entonces, gracias a Dios la corte falló a favor de ellas, pero fue muy dura la pelea. Ya es un tipo de dictadura. Entonces, porque se te está imponiendo una visión en contra de tu conciencia, y más allá, contra el derecho natural. Es que todavía, si tu conciencia estuviera deformada y te la están corrigiendo, pues bueno, no, pero los deformados son los que te están proponiendo, ¿verdad? Entonces, esto es toda una agenda y que se está acelerando a pasos agigantados. A nivel iglesia, el Papa ha hablado de que urge salir del cristianismo de salón. Les llama cristianos de salón aquellos, por ejemplo, un salón, por ejemplo, de bodas, está todo organizado, ¿verdad? Está todo organizado. Y él mismo dice que hay diócesis en donde tienen pues un departamento casi para cada cosa, está todo organizado, todo organigrama, las parroquias también súper organizaditas. Pero dice, de ese cristianismo de salón no salen mártires, porque el mártir va más allá de la organización, de la burocracia, y eso no está pasando, especialmente aquí en Estados Unidos. Yo al decir esto siempre incomodo a más de un sacerdote, obispo, etc. Pero esto es la verdad. Yo no me puedo callar de esto. No puedo generalizar, pero en los Estados Unidos está habiendo un cristianismo burocrático, un cristianismo de ser políticamente correcto, con que nos llevemos bien en las parroquias. Aunque estemos viendo un cristianismo meramente superficial, dale, tranquilo. Con que me llenen la parroquia. Y esto es un signo también mucho más escondido de que nos hemos convertido en dioses de nosotros mismos. Esto lo he venido repitiendo en estos últimos meses. Estamos en el año de la misericordia. El año de la misericordia es un año jubilar que se llama extraordinario. ¿Por qué extraordinario? Porque los años jubilares son cada 25 años. El último que hubo fue en el año 2000. O sea, esto se lo sacó de la manga el Papa Francisco. Ahora, le puso el año de la misericordia, pero el Papa hizo una cosa que no habían hecho todos los demás papas. Le cambió el nombre a la puerta. Porque en cada año jubilar la puerta se llama Puerta Santa. Y ahora le cambió a la Puerta de la Misericordia.
Entonces un amigo sacerdote que detectó eso, dice, yo cuando me di cuenta de esto, es que miren cómo se escucha. El año de la misericordia termina en noviembre. En noviembre se va a cerrar la puerta de la misericordia. Es que nada más cómo se escucha. En noviembre se va a cerrar la puerta de la misericordia. Y teológicamente, cuando se cierra la misericordia, ¿qué sigue? La justicia. Exactamente. Porque la misericordia está abierta para todos. ¿Que eres el más pecador de todos? El Señor, dale, vente. Tienes mi perdón si hay arrepentimiento. Pero yo soy el tremendo pecador. Dale. Pero cuando se rechaza la misericordia, el único esfuerzo que puede hacer Dios por salvarnos es la justicia. Miren cómo educan a sus hijos. Quizá al principio son misericordiosos, está aprendiendo, etcétera, etcétera. Pero cuando tú ya ves que hay necedad en el niño, tiene que haber un castigo, tiene que haber una corrección. Y es por amor, no es porque Dios sea vengador, ¿verdad? Pero fíjate cómo solamente se escucha el detalle de que el Papa le haya cambiado el nombre a la puerta. Se va a cerrar la puerta de la misericordia en noviembre. Segunda cosa, otro sacerdote amigo mío dice, no solamente eso, en noviembre, especialmente para este país que vienen, las elecciones. No es el tema, después pueden ver en mi website, he hablado ya mucho de esto, pero yo les puedo decir que estas serán las peores elecciones en la historia de los Estados Unidos, porque están compitiendo, no hay un mal menor por primera vez. La moral de la iglesia nos dice que cuando hay dos males hay que elegir el mal menor. En esta ocasión no hay mal menor, los dos son el mismo mal con diferente disfraz. Les digo, no es el tema, no voy a argumentar, podría darles pruebas, entonces, pero ya tengo mucho material hablando sobre eso. Solamente me quiero quedar que Estados Unidos, con la influencia que tiene, porque finalmente sigue siendo el país más poderoso del mundo, es el que exporta la ideología de género, es el que exporta armas, porque hay que decir las cosas como son, y tantas otras cosas que tienen los países occidentales abajo. Pues bueno, este país, con el liderazgo que tiene y la responsabilidad que puedo decir delante de Dios que tiene, está pisando y tocando suelo. Porque cualquier presidente que quede es un mal. Cualquiera de los dos. Y es el mismo mal. Es el mismo mal. El problema es que uno se deja guiar por cuestiones que son meras estrategias políticas. No, pero él dice que esto. O sea, les pongo rápido un ejemplo. Trump es pro vida. Bueno, si Trump es pro vida, yo soy astronauta. No hay récord de ese hombre que verdaderamente esté trabajando por la causa pro vida. Eso en mi rancho se llama demagogia. Se llama estrategia política. Entonces, les digo, no es el tema, pero lo que quiero decir es, y eso viene en noviembre. Fíjense todo lo que viene en noviembre. Y tercera cosa, el cardenal Sara, que es el cardenal que está encargado del culto divino y los sacramentos en el Vaticano, un cardenal santo, excelente, africano, él pidió, me hubiera gustado que lo hubiera hecho como mandato, pero lo dio como sugerencia a toda la iglesia, que en Adviento, que comience en noviembre, se comience a celebrar la misa ad orientem. ¿Qué significa eso? Que el sacerdote nuevamente se vuelva a girar dándole el frente al altar, la cara a Dios. La gente dice dándole la espalda al pueblo, pero eso es significado de que estamos mal. Fíjense cómo lo decimos, la espalda al pueblo, o sea, nosotros nos ponemos como referencia. O sea, el sacerdote no le está dando el frente a Dios, nos está dando la espalda. Pues precisamente el cardenal lo está diciendo, precisamente por eso. Porque los que estamos en la iglesia creemos que estamos bien delante de Dios, y no, también tenemos nuestras mentiras. También estamos viviendo un cristianismo de careta, en donde nos estamos viendo a nosotros mismos, y es urgente dar el giro hacia Dios. Y fíjense, es en noviembre. Habría otras cosas más, quizá un poco no tan intensas, pero estamos claros que Dios está mandando bastantes señales, decir, prepárense, porque esto viene duro, viene fuerte. Y quien no esté verdaderamente cimentado y serio en su fe, no la va a hacer. No la va a hacer. Es preferible que se vuelva enemigo de Dios. Yo les digo.
Porque el que se quede tibio, le va a ir peor. Porque los que verdaderamente tomen la causa del Señor, verdaderamente van a terminar como Él, crucificados, escupidos, rechazados. Y si tú dices que estás en el Señor, pero no estás verdaderamente firme en el Señor, pues espérate, te van a tocar escupidas por algo que no estás convencido. Eso es masoquismo. Es preferible, aunque se oye feo, es preferible que te pongas del lado de los que están en contra de Dios. Porque si dices estar del lado de Dios y verdaderamente no estás del lado de Dios, cuidado, que te van a venir las consecuencias, te van a confundir con la gente fiel y no vas a poder procesar ese tipo de humillaciones que vienen para los que le siguen a Él. Estamos ya bastante intoxicados en Occidente de un cristianismo de palmaditas en la espalda, ¿eh? Del típico Dios te ama así como eres. Perfecto, perfecto. En eso hay verdad. Dios te ama así como eres. Pero hay que terminar el concepto. Dios te ama como eres, pero nunca te deja como eres, porque si no, no te amaría. Si tú estás mal y Dios te ama, nunca te va a dejar mal. Eso se llama permisividad, falsa tolerancia, falsa misericordia. Si verdaderamente estás mal, Dios te ama así, de pecador. Pero precisamente porque te ama, no te va a dejar en tu pecado. Y nosotros estamos con la cantaleta de, no, lo importante es que Dios te ama. Pero ese Dios te ama es, vive como se te pega la gana, que al fin y al cabo, Él te ama. Y eso está ocasionando una crisis tremenda, tremenda. Yo me he alargado mucho, yo no sé si voy a alcanzar a terminar, pero con esto, comparémonos con nuestros hermanos cristianos en Siria, en Irak. Decía un amigo sacerdote, ya no les digo si están dispuestos a poner la cabeza como ellos lo están poniendo. Les están cortando la cabeza. A los niños les cortan la cabeza si en Irak los pusieron en un parque las cabezas para intimidar. Los están enterrando vivos a los niños. O sea, está encendida. Y ahí los cristianos, en Alepo, está una comunidad que fue fundada en Argentina, el Instituto del Verbo Encarnado. Les llegó un misil a la catedral, 400 muertos, y después de recoger pedazos humanos, etcétera, los jóvenes de la parroquia limpiaron un poquito, padre, y no va a haber misa hoy. No se cancela misa en Alepo porque cae una bomba. Y después de recoger partes humanas. Entonces dice este padre, ya no les digo si ustedes están dispuestos, si se nos viniera algo así, que yo creo que se nos va a venir algo así, y no es palabra mía, el obispo de Mosul en Irak, donde ya no queda un solo cristiano, dijo, lo que están haciendo con nosotros pronto lo verán allá en Occidente. Ya no les digo si son capaces de poner la cabeza. Mínimo, eres capaz de perder el trabajo cuando se te proponga ir en contra de la moral de Cristo. Acaban de despedirte, Macy's, a un hombre, a un trabajador que sacó a un hombre que se identificaba como mujer y se metió al baño de las mujeres. Hombre, en vez de que la empresa felicitara esa acción de su empleo, lo corren. Yo vivo en California. En California, en una universidad católica, acaban de suspender a una maestra que dijo que el matrimonio solamente es entre hombre y una mujer. En una universidad católica. Wow. O sea, la cosa no va bien. La cosa no va bien. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que, por ejemplo, dice una de las hermanas que están en Alepo, en Siria, dice, mis muchachos, mis jóvenes aquí, eran de buen estatus, porque Siria era un país en paz, pacífico. Los musulmanes y los cristianos se llevaban bien en Siria. Todo esto es producto de esta agenda de la primavera, entre comillas, primavera árabe, que son puros intereses de Occidente, entre ellos Estados Unidos. A los terroristas no les sale del cielo las armas. Ni un X persona les compra el petróleo, ¿no? Todo esto de los refugiados es una manipulación también. ¿Por qué? ¿Qué es parar los refugiados? Para la venta de armas a estos grupos. O sea, nosotros estamos alimentando el monstruo, pues. Porque nuestros intereses están bien escondiditos, aunque ya cada vez van saliendo más. Y uno adormecido
lo digo de manera irónica, por las selfies, ¿eh? Tú ves un perfil de Facebook de cualquiera, no tiene que ser un niño de 15 años, hasta adultos. El narcisismo en el que estamos viviendo. ¿Y qué es un narcisismo? Es un tipo de idolatría. Tú eres Dios de ti mismo. Tú eres Dios de ti mismo. Tú eres la referencia de ti mismo, ¿eh? Entonces te repito, Ezequiel, tu corazón se ha engreído y has dicho, soy un Dios. Yo nunca he dicho que soy un Dios, pero en la práctica estamos viviendo como eso. Estoy sentado en un trono divino en el corazón de los mares. Tú que eres hombre y no un Dios, equiparas tu corazón al corazón de Dios. Sigue diciendo Ezequiel en esta lectura. Oh sí, eres más sabio que Daniel. Ningún sabio es semejante a ti, lo dice el profeta con ironía. ¿Te crees Dios? Y también te crees tan sabio, más que el profeta Daniel. Ningún sabio es semejante a ti. Esto cómo se puede, la falsa sabiduría, lo estamos viendo en teólogos. Yo aquí, cuando vivía acá en Miami, tuve que hablar con un sacerdote, porque estaban aceptando un sacerdote que era rector de la Facultad de Teología de X universidad en Latinoamérica, católica, pero ese hombre estaba predicando cuestiones que son contrarias a la fe. No, Cristo no resucitó físicamente, sino en el corazón de los discípulos. No, es que, o sea, lo que no les cabe en su cabecita no existe. Por lo tanto, quítenle todos los milagros al evangelio. Esos son simplemente interpretaciones para que entiendas tal. Les queda chica. Porque en realidad son personas que pueden hablarte griego, arameo, saben teología, pero tienen muerta la fe. Se creen sabios, pero están totalmente muertos en la fe. Por algo el Señor en un momento llega a decir: Padre, te doy gracias porque esta sabiduría no la has revelado a los sabios y entendidos, sino a los pequeños y humildes. Pequeños y humildes. Acabo de ir al norte de la... al centro de la Florida, una comunidad migrante, muy sencilla, y siempre me topo con una señora, no sabe leer ni escribir la señora. Pero en el simple trato de esa señora, la humildad, la profundidad, va a misa, si no sabe ni leer ni escribir, mucho menos en inglés, y en la misa siempre, la que tiene en la mañana, pues la única que tiene es en inglés, va la señora así. O sea, esa mujer, delante de Dios le da una repasada a tanto teólogo que puede tener títulos, pero que tiene muerta la fe, tiene muerta la fe. Y también lo podemos aplicar para nosotros. Nosotros quizá no nos sentimos super teólogos de este tipo de falsa sabiduría, pero también tenemos un ego en una falsa sabiduría. Voy a poner ejemplos. A veces me consultan problemas, etcétera, y yo siempre parto por la solución más grande que tiene la Iglesia Católica, que es lo mejor que tiene la humanidad en todo el universo, que es la Eucaristía. Y a veces tengo que decir, vaya e intente trabajar bien en profundizar. Vaya a misa todos los días. Vaya a hacer una visita al Santísimo todos los días. No, qué fanatismo. San Agustín decía que la respiración del alma es la oración. Fíjense cómo habla de respiración. Yo no veo a alguien que diga, oye, qué fanático, está respirando todos los días. ¿Qué es eso? Pero sí vemos fanatismo el tener adoración eucarística todos los días. Es decir, nosotros nos creemos sabios delante de Dios, al punto de no ser fieles, por ejemplo, en una vida eucarística. No siempre se puede ir a misa, etcétera, pero te quedas con la conciencia tranquila de que haces el intento. Que no puedo visitar el Santísimo porque cerraron a la iglesia. Yo, en iglesias en el norte que a veces están cerradas por nevadas, oye, pero el sagrario está ahí, el Señor está ahí, yo me arrodillo afuera. ¿Cuál es el problema? Entonces, aunque no nos sentamos teólogos, nos sentimos autosuficientes, ¿verdad? Tenemos una relación de Dios como para sacarle milagritos, no de amor para Él. No lo amamos por Él mismo, lo amamos por lo que le sacamos de milagritos. Y esa fe no va a alcanzar para estos tiempos, ¿eh? O también me he encontrado parroquias en donde hay sacerdotes que predican las cosas como son, y adivinen qué pasa.
pues entonces empieza la gente a recaudar firmas, a quejarse con el obispo, etc. O sea, ese es un tipo de arrogancia, de creerme sabio, ¿verdad? Me está incomodando, este párroco me está diciendo cosas y verdades que a mí no me gustan, pues a ver, vamos a firmar, etc. Y muchas veces los obispos, que desafortunadamente hay más de un obispo que no tiene firme su autoridad y que le tiene miedo a las firmas, a las demandas, etc., termina cediendo. Un buen obispo, cuando dice, por eso están acusando a este sacerdote, más lo dejo, porque es signo que esta comunidad está viviendo un infantilismo espiritual y necesitan un predicador como ese. En todo caso, que se vayan de parroquia, ¿eh? Pero esos son signos de que, aunque no tenemos títulos, nos creemos autosuficientes. Es decir, esto no lo apliquemos solamente a los políticos y a todo esto que mencioné. Uno tiene que comenzar a revisar si uno no se cree verdaderamente Dios de sí mismo. Sigue diciendo la carta de Ezequiel, el profeta Ezequiel. Con tu sabiduría y tu inteligencia te has hecho una fortuna. Has amontonado oro y plata en tus tesoros. Esto quizá no les aplica tanto, pero como yo lo grabo, me escucha mucha gente, y entre ellos gente que se dedica a la evangelización, ¿no? Y hay que empezar a decir, desde un obispo, desde un sacerdote, desde un cantante católico, desde un evangelizador, tiene que empezar a ver la revisión, qué tanto esto se hace por algún tipo de remuneración económica. Es lícito recibir, San Pablo dice que todo trabajador tiene derecho a su salario, pero ¿cuántos están por una remuneración? ¿Cuántos seminaristas están dentro de un seminario no tanto por vocación sacerdotal, sino porque la vocación sacerdotal les asegura las necesidades básicas como es casa, vestido y sustento? ¿Cuántos evangelizadores, cuando les empiece a ir mal económicamente, están dispuestos a seguir evangelizando, así sea abajo de un árbol? Como los primeros evangelizadores. Acaban de canonizar a Junípero Serra, que es prácticamente el fundador de California. Ese hombre, desde Veracruz hasta la Ciudad de México, se fue caminando. O sea, no me recuerdo si fueron 52,000 kilómetros que Junípero Serra en toda su vida misionera caminó. Yo conozco hermanos que se dedican también a la evangelización, que casi piden qué chocolates quieren, ¿va? O sea, el avión, etc. Espérate. Dice el profeta Ezequiel, con tu sabiduría y tu inteligencia te has hecho una fortuna, has amontonado oro y plata en tus tesoros, ¿va? Y esto, especialmente en la iglesia de Estados Unidos, es un punto a revisar. Yo creo a veces que muchos de los obispos y muchas parroquias le tienen más miedo a una demanda que al infierno, ¿eh? Entonces, no te metas ahí porque vamos a tener problemas, etc. Y a veces hay que meterse en problemas. Hay pastorales, por ejemplo, aquí en Miami, yo cuando vivía acá, me llegaba a meter en la parte de las modelos, todo esto de fashion y todo eso. Yo soy hombre, sé que tengo que ir bien preparado. Pero ¿qué hacemos los católicos? Nos reducimos a apuntar con el dedo esas mujeres perdidas. ¿Y quién se mete a trabajar con ellas? Acá en California, donde estoy, en Los Ángeles, es el lugar donde más pornografía se produce en el mundo. No hay una sola iniciativa, a veces de parte de la iglesia, concreta para ir con esa gente. Claro, meterse en eso, cualquiera se da un resbalón, pero se nos olvida que el mismo Papa nos ha dicho: prefiero una iglesia accidentada por salir que enferma por encerrarse. Tenemos una visión de la fe como de gueto, aquí seguritos, ¿no? En nuestro ministerio, en nuestro grupito, y que se pudra el mundo. Eso sí, antes de que se pudra, apuntarlo bien con el dedo, pecadores, etc. El Papa Francisco, en su primera audiencia como Papa, a mí me encantó porque hasta suspiró, dice, ¿cómo me gustaría una iglesia pobre? ¿Cómo me gustaría una iglesia pobre? Y quizá la mayoría de nosotros estaría de acuerdo, sí, que la iglesia sea más sencilla, más pobre. Pero espérate, la iglesia somos todos los bautizados. ¿Cómo andas, compadre? ¿Tú cómo andas? Te la pongo facilita. Haz un inventario de todas tus pertenencias. Todas.
ponles precio si quieres de usado. Y después saca el total, a ver cuánto tienes. A veces somos tan descarados que le pedimos a Dios ayuda porque tenemos problemas económicos y Dios bien podría decir, la ayuda te la mandé desde hace rato, que la hayas gastado en cosas que no necesitas es tu bronca, ¿eh? Tenemos el descaro de tirar comida. Y esto es parte de los primeros santos, de los primeros siglos de la iglesia. La persona que tira comida se la roba. Usa eso, se la roba al hambriento. ¿Cuántos de nosotros nos hemos confesado por robar de esa manera? No, pero es que yo la pagué. Delante de Dios todo es un don, todo es un regalo. Porque el dinero que tú tienes, que te da tu empresa, lo que sea, sin vida, sin salud, sin tantas cosas que no las puedes comprar, si no es por bendición de Dios, no las tendrías. Así que no es tuyo, tú eres administrador de eso. Dios te ha bendecido para que administres. Y cuando eso lo usas para lujos exagerados, para tirar comida, para tener cosas que en realidad ni siquiera usas y que a veces se pudren, espérate, ahí también nos toca a nosotros. Porque es muy fácil decir, que la iglesia sea pobre y sencilla. Tú y yo somos bautizados, tenemos que revisar qué nivel de pobreza y de sencillez de vida tenemos nosotros también. Por tu gran sabiduría, dice Ezequiel, y tu comercio, has multiplicado tu fortuna, y por tu fortuna se ha engreído tu corazón. Yo estoy convencido que no llegará ni el 10% de los católicos quienes conocen, chance, y es primera vez que lo van a escuchar algunos, la doctrina social de la iglesia. Hay encíclicas desde León XIII hasta el Papa Francisco sociales. El Papa Juan Pablo II sacó un compendio de la doctrina social de la iglesia. Hay principios que la iglesia nos dice cómo comportarnos en el mundo a nivel social y no los conocemos. Pongo rapidito algunos principios para ver si ustedes conocen a gente como esta. Un principio, por ejemplo, de doctrina social de la iglesia. Supongamos que yo soy empresario y me llega una crisis económica. La iglesia me dice que antes yo dejo de tener ganancias y vivo de manera sencilla antes de despedir a un empleado. Porque despedir a un empleado es dejarlo sin el sustento para su casa. En cambio, yo simplemente me estoy quitando de las ganancias. Yo quiero que hagan memoria a ver si conocen a un católico que practica eso. Entonces, ¿será que somos cristianos? ¿Será que verdaderamente la fe católica está enraizando? No. Expliquen cómo Latinoamérica, el 80% cree en Cristo. Ya no digo católicos, creen en Cristo, de otras denominaciones, y los niveles de corrupción en nuestros países son de marca. ¿Cómo puedes entender que alguien que dice creer en Cristo puede hacer trampa en su trabajo? Yo siempre pongo el caso de los mecánicos, salvo un mecánico que es el único que eso siempre me ha ido mal con los mecánicos, pero ese mecánico que hace trampa para tenerte ahí de cliente, etcétera, no le falta su Virgencita de Guadalupe en el taller. Entonces tenemos que comenzar a decirnos la verdad, porque si no, esa caricatura de fe en la que estamos viviendo no nos va a alcanzar para lo que viene, no nos va a alcanzar. Y vamos muy seguros, supuestamente. Sigue diciendo Ezequiel, por eso he aquí que yo traigo contra ti, y ahí viene la más fuerte, y es donde yo creo que representa lo que está por venir y que yo vengo diciendo desde ese rato, desde hace años atrás. Dice Ezequiel, por eso, pocas palabras, porque se han convertido en dioses de sí mismos, por eso he aquí que yo traigo contra ti extranjeros, los más bárbaros entre las naciones. Desenvainarán la espada contra tu linda sabiduría y profanarán tu esplendor. Te precipitarán en la fosa y morirás de muerte violenta en el corazón de los mares. Cualquier semejanza con los atentados que ya ha habido en Francia, etc., no es coincidencia. Cualquier semejanza. Pero es que nosotros hemos fomentado eso. Primero, porque nosotros hemos armado estos grupos. Segundo, hemos
desobedecido el orden que Dios ha puesto en la sociedad. Y por ejemplo nosotros tenemos la bobería del aborto, de la anticoncepción. Para que una cultura sobreviva por lo menos 25 años, tiene que tener un promedio de natalidad de 2.1, o sea, alrededor de 3 hijos. Toda Europa está por debajo de ese nivel. España, 1 punto y cacho. En España hay generaciones perdidas ya. Europa se está envejeciendo. ¿Pero por qué no baja la población? Por los inmigrantes. ¿Pero quiénes son los inmigrantes que tienen hijos? Los musulmanes. Francia, no pasan 10 años, será mayoría musulmana. Acaban de asesinar a un sacerdote francés. Pero 5 personas en misa. Eso no se pregunta a la gente. El 50% de Francia dice que es católico, pero de eso creo que es el 25%, de ese 50% que se dice católico pero no cree en Dios. Ahí me explican esa. ¿Cómo es católico y no cree en Dios? Entonces, pura tradición. Y del 25% es creo que el 12% que va a misa. Habría que preguntar todavía del 12% que va a misa, quién va verdaderamente, correctamente a misa y quién no va por pura tradición. O sea, ¿hay fe católica todavía en Francia? No. Entonces, aquí es esta cuestión que nosotros tenemos que ver. Por un lado, y esto lo vengo diciendo desde años atrás, este ejemplo que pongo. Si ustedes van al Evangelio, cuando condenan a Jesús y se lo mandan a Herodes, dice la Biblia que Herodes y Pilatos se odiaban. Pero cuando coinciden en condenar a Jesús, dice la Biblia que se hacen amigos. Y esto es lo que está pasando, porque los extremistas, los islamistas o yihadistas, yo siempre diferencio con los musulmanes, porque hay sectores de musulmanes verdaderamente buenos que han defendido inclusive a los cristianos. De hecho, son atacados por los propios yihadistas. Odian a Cristo por Él mismo. A nosotros nos dicen nazarenos. De hecho, a los cristianos los marcan con la letra N o Nun del alfabeto árabe. Lo marcan las puertas para que sepan, evidentemente, ahí entrar y destrozar. Entonces ellos explícitamente estorban a Cristo. Acá, que supuestamente tenemos una cultura cristiana, aunque de cristiana ya no se tiene, es Europa, la Unión Europea renegó de sus raíces cristianas, y quien reniega de su pasado, de su origen, pues ya me imaginarán en qué va a quedar la cosa. Ellos también están, nosotros en Occidente estamos en contra de Cristo, pero no explícitamente, implícitamente. Ellos atacan a la persona y a sus seguidores. En Occidente atacamos la moral, el orden que Él nos ha puesto. O sea, no le decimos, Jesucristo, te odio y te voy a asesinar a tus seguidores. No. Nomás te digo que yo digo que es hombre y mujer. Yo digo que es familia. No tú, Cristo. Es decir, cuando estos dos poderes se den cuenta que en realidad luchan por el mismo fin, ahí en donde se va a poner más intensa la cosa. Ahí en donde estos dos aparentes enemigos van a encontrar que en el fondo son excelentes amigos. Excelentes amigos. Cuando ven la historia, no sé si alguien es aficionado a la historia, ¿cuál ha sido el imperio más grande que ha tenido la humanidad? El Imperio Romano. Fue prácticamente más de la mitad del planeta conocido que gobernaron. Y los romanos tenían cosas muy buenas. El derecho romano se sigue estudiando. Había un orden, aunque eran paganos, había un orden en muchas cuestiones sociales del Imperio Romano. Pero cuando el Imperio Romano se empezó a corromper moralmente, es donde vinieron los bárbaros, que no se medían en armamento con el Imperio Romano. El Imperio Romano no cayó porque, nos faltaron armas. No, tenían de sobra. Y creo que fueron 48 o 72 horas que los bárbaros terminaron con el Imperio Romano. ¿Pero por qué? Porque no hay un solo imperio que no haya caído sin antes sabotear la moral de su sociedad. Los romanos comenzaron a construir el circo romano, donde hacían cada cosa terrible, donde mataron a varios cristianos, se ha dicho de paso.
Las propias frases que se decían en ese tiempo, comamos y bebamos que mañana moriremos, es decir, trata la vida que al fin y al cabo después de aquí no hay nada. Al pueblo pan y circo, que nos la siguen aplicando, no nos la dicen así. Pero tú fíjate, la persona hoy solamente piensa en sus necesidades básicas y en qué entretenerse, nada más. Y una persona que solamente piensa en sus necesidades básicas y en el entretenimiento no es una persona pensante, es un bloque más de la masa, y las masas se manipulan. Se manipulan. Yo no tengo nada en sí mismo contra, por ejemplo, el jueguito este de Pokémon Go. Pero espérate, a mí me dice, hombre, una aplicación tiene la capacidad de masificar a millones. Ese mismo medio aplicado para cosas terribles, imagínate. Es que si esto es un examen para ver cómo está masificada la humanidad, les estamos dando excelente información. Y así van a los varones con el fútbol, etcétera. Zombies, masas, no somos gente pensante. Porque evidentemente las masas favorecen cualquier tipo de corrupción, las masas fomentan el materialismo. Porque cuando yo no pienso, se lo voy a poner en positivo, hay un amigo psicólogo que dice, cuando yo voy a un mall, salgo sumamente feliz. Porque digo, ¿cuánto me ahorré? Es que me ofrecían el al 2x1, pero la pregunta es, ¿lo necesito? No, punto, no lo compro. Te lo regalamos, ni regalado. ¿Lo necesito? No, no lo necesito. ¿Y cuántos tenemos esa voluntad y esa libertad? No, estamos ya manipulados también por esto. Otro tipo de hipocresía nos metemos, sobre todo aquí en este país, contra la inmigración. Y entonces ahorita que está el terrorismo, empezamos a cerrar fronteras, etcétera. No seamos hipócritas. Mucha de la inmigración simplemente es causa de lo que estos países han provocado en los otros países pobres, punto. Pero somos hasta hipócritas en ese sentido y terminan pagando los más pobres, ¿no? Dice Ezequiel, ¿podrás decir aún, soy un Dios ante tus verdugos? Pero serás un hombre que no un Dios entre las manos de los que te traspasen. Tendrás la muerte de los incircuncisos, es decir, de los que no profesan tu religión, en este caso los judíos, a manos de extranjeros, porque he hablado yo, oráculo del Señor. Esto es nuevamente el aspecto de la justicia, cuando se ha uno resistido y ha sido necio ante la misericordia que Dios ha tenido de par en par. En este sentido habría que decir benditos castigos de Dios. ¿Cómo Dios castiga? Sí, no castiga como nosotros. Voy a explicar un tipo de castigo. Dos ejemplitos. Uno es de un amigo sacerdote que lo pone y dice, a veces cuando Dios nos ve tan tercos, tan necios, tan dioses de nosotros mismos, en verdad lo que hace Dios es decirnos, ¿sabes qué? Ve y estrellate que aquí te espero. Porque no puedo violentar tu libertad. Si tú quieres estrellarte, vete a estrellarte. Te estoy ofreciendo algo mejor y tú sigues terco, siendo Dios tú mismo, bueno, dale. El problema es que la vida se nos puede ir en la estrellada. Y brincando de este charco, estamos pasando ya la eternidad. Y eso es lo que nunca pensamos. La salvación es eterna y la condenación es eterna. Yo quiero pensar, ya no gente fuera de la iglesia, los propios católicos, ¿cuánto pensamos que hoy podría ser nuestro último día? ¿Quién me firmaría por $5 millones que va a ver el 2017? En septiembre mi papá cumple un año de fallecido. Fue una operación, nosotros creíamos que le iba a pasar, no la pasó. Tan sencillo como así. Yo chance y no termino la charla. Puede pasar tantas cosas. Y el problema no es qué me va a pasar. Yo estoy en California y a veces se apanican, se llenan de pánico porque parece, a lo menos científicamente, que ya tiene que venir un terremoto fuerte en California. Tiene mucho y ahí estamos llenos de fallas tectónicas, que se habla que uno puede ser tan fuerte que puede separar California de los Estados Unidos, partir la tierra. Y la gente llena de pánico. Yo un poquito hasta por ser irónico contra ese miedo ridículo, ahorita digo porque miedo ridículo,
Yo les digo, pues tranquilos, vamos a estar más cerca de Hawái. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué miedo ridículo? Déjate de si te vas a matar, si te vas a morir por un terremoto. Ahorita sales, te caes, te pegas en la cabeza y ya quedaste. ¿Cómo te mueres? ¿Cómo va tu alma? Esa es la pregunta. No de qué te vas a morir o cómo te vas a morir, sino espiritualmente en qué estado. Y en eso no pensamos. En eso estamos bien dormidos. Bien dormidos. Las lecturas no tuvieron desperdicio. La propia antífona del salmo que se recitaba y el salmo en sí mismo aumenta a la primera lectura de Ezequiel que se leyó hoy. El salmo fue tomado de Deuteronomio del capítulo 6. Cito: escucha, Israel, esmérate en practicarlos para que seas fiel, feliz y multipliques como te ha prometido Yahvé, el Dios de tus padres, en la tierra que emana leche y miel. Escucha, Israel, Yahvé nuestro Dios es el único. Esta es la de Deuteronomio 6:3. Se me pasó de explicarles una cuestión. Generalmente en las misas, sobre todo de entre semana, están las misas de tiempo ordinario normal, pero a veces se celebra un santo y hay una misa que se llama votiva de ese santo. Entonces, ¿por qué? Porque si el santo que se celebra hoy, por ejemplo, sería el de su parroquia, pues tienen todo el derecho de cambiar a las lecturas dependiendo de eso. Hoy se celebra San Esteban de Hungría. Ya les voy a hablar al final, va a ser parte de la conclusión. Entonces, algo muy curioso, espero que no haya sido intencional. A donde yo fui a misa, cambiaron, no leyeron la lectura de Ezequiel que les acabo de leer. No sé si por miedito. Y agarraron de San Esteban y ni siquiera dieron quién fue San Esteban. O sea, dijeron, pues esta nos sirve ahorita para acomodarle. Pero fíjense que la lectura que fue de Deuteronomio 6 dice en positivo lo que está diciendo Ezequiel en negativo. La leo rapidito. Deuteronomio 6. Esta fue la primera lectura de la misa votiva de San Esteban, que al menos donde fui se leyó. Cuando la parroquia esta no venera a San Esteban ni nada por el estilo, ni siquiera se habló del santo. Escucha, Israel, esmérate en practicarlos para que seas feliz y te multipliques, como te ha prometido Yahvé, el Dios de tus padres en la tierra que emana leche y miel. Escucha, Israel, Yahvé nuestro Dios es el único. Yahvé, amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Queden en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Se las repetirás a tus hijos, les hablarás de ellas tanto si estás en casa como si vas de viaje, así acostado como levantado. La atarás a tu mano como una señal y serán como una insignia entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Pocas palabras que está diciendo. En negativo, Ezequiel, ¿qué fue lo que dijo? Te estás haciendo Dios de ti mismo. En positivo, ¿qué te está diciendo? El único Dios no eres tú. El único Dios es Dios. Y eso tú lo demuestras no por declaración de tu boca. Yo sí creo que Dios es el primero. No, en tu vida realmente es el primero. Es el primero en tu sexualidad. Es el primero en tus finanzas. Es el primero en tu trabajo. Por eso fíjate, se las repetirás a tus hijos, las pondrás en el poste. Es decir, en pocas palabras, la lectura de Deuteronomio dice: ¿quieres saber si no eres Dios de ti mismo? Ve si amas a Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Y eso me lo vas a demostrar cuando Dios sea el primero en todas las áreas. En todas las áreas. No estamos hablando de un perfeccionismo. ¿Quién puede decir que es perfecto en todas las áreas? No, pero estás trabajando para que Dios sea el primero en todas las áreas de tu vida. Es que ni siquiera estamos trabajando a veces en ello. Nadie suple a Dios. De hecho, decía Santa Catalina que cuando no se cumple el primer mandamiento de amar a Dios con exclusividad, el primer lugar tiene que ser Dios. Dice, todo lo demás lo vamos a amar desordenadamente. ¿Qué es lo que estamos teniendo? Como Dios no es el primer lugar en la sociedad, especialmente en los países occidentales, ¿quién pone el orden? ¿Lo pone Dios? No. Lo pone un político, lo pone un juez, lo pone un senador, dependiendo si trae malestar en el estómago, ¿no? O sea, lo que se le antoje. Y ya no es Dios el primer lugar. Por mucho que cuando van a sus sesiones proclamen de que un solo Dios, ¿verdad?
Aun cuando este país crea en un solo Dios, ¿verdad? Y que esté nombrado en la misma Constitución. O sea, pura careta. Pero eso apliquémoslo a nosotros también. El Salmo, ya en el Salmo. El Salmo dice, fue el Deuteronomio 32. Y decía: ven ahora que yo soy yo, y que no hay otro Dios junto a mí. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Esto nos está hablando de que Dios es el autor de la vida. Y nosotros nos estamos adjudicando el poder sobre la vida, no solamente en respecto al aborto. En California ya se aprobó el suicidio asistido. Se aprobó una cuestión para ir asfixiando las iniciativas pro vida. Por ejemplo, una clínica pro vida, cuando llega una paciente, le tiene que dar en la forma de inscripción o la forma para tomarle los datos, tiene que estar ahí la promoción, decir, tú sabes que puedes aplicar para un aborto gratis. Eso lo tienen que dar las clínicas pro vida, si no vienen multas. En la promoción que se pone afuera en las clínicas, evidentemente no dicen, nosotros somos una clínica pro vida. La gente que quiere abortar viene en crisis, esas mujeres. Entonces aquí te damos el ultrasonido gratis, algo para poderlas atraer y de ahí poderles ofrecer las opciones que hay. No, ahora por ley esa promoción tiene que decir: aquí no se practican abortos, aquí no se dan anticonceptivos. En pocas palabras, aquí no entres, ¿verdad? Y es por ley en California. Entonces en este nivel vamos, ¿verdad? En este nivel vamos. El mismo Salmo es lo que dice: pues ¿cómo un solo hombre puede perseguir a 1000 y 2 poner en fuga a una miriada? Sino porque su roca se los ha vendido, porque Yahvé se los ha entregado. Mas no es su roca como nuestra roca, y nuestros enemigos son testigos, porque su viña es viña de Sodoma y de plantaciones de Gomorra. Saben que Sodoma y Gomorra la destruyó por ser ciudades propiamente de pecado. Uvas venenosas son sus uvas, racimos amargos sus racimos, su vino un veneno de serpiente mortal ponzoñosa de áspid. Esto es una declaración de nuestras sociedades. Chance y Sodoma y Gomorra quedan hasta un poquito santas delante de lo como estamos viviendo en nuestras sociedades. Pero Él no está guardado junto a mí, sellado en mis tesoros. A mí me toca la venganza y el pago para el momento en que su pie vacile, porque está cerca el día de su ruina. Que Yahvé va a hacer justicia al pueblo suyo, va a apiadarse de sus siervos, porque verá que su fuerza se agota, que no queda ya libre ni esclavo. Les cito rapidito el Salmo de la misa votiva de San Esteban, que también se leyó, no se leyó este otro, pero también la misma cosa. ¿Cuál era la antífona del Salmo? Aleluya, dichoso el hombre que teme a Yahvé, que encuentra placer en todos sus mandatos. Es recordarte lo mismo, De hecho aquí fíjense cómo usa el término temor, no miedo. Cuando nosotros debemos tenerle temor a Dios, no es miedo. Tener temor de Dios significa tener temor de pecar. ¿Por qué? Porque el pecado es la manera más injusta de pagarle a quien siempre me ha amado. No es porque me voy a ir al infierno, no, es temor porque es la manera más injusta de pagarle a quien siempre me ha amado. A veces hay ateos que dicen, ustedes son buenos porque tienen pavor del infierno. No, lea San Alfonso María de Ligorio, que le decía: Señor, yo sí tengo temor de irme al infierno, pero por una cosa, porque sé que ahí no te puedo amar. No dice, porque será un sufrimiento eterno. No, porque ahí no te puedo amar. Mi mayor sufrimiento es no amarte. Fíjate qué diferente piensan los santos a veces a como pensamos nosotros, ¿no? La aclamación del Evangelio, que fue tomada de la segunda carta a Corintios, dice: pues conocen la generosidad de nuestro Señor Jesucristo. Me voy a frenar aquí porque siempre me gusta cuando citan este versículo. En la aberración que han caído principalmente los protestantes, pero más de un católico ya piensa así, más de un evangelizador ya piensa así. Los evangélicos, como hacen buena plata ellos, dicen, pero es que Dios dijo que Jesús se hizo pobre para hacernos ricos. ¿Y lo dice la Biblia? Lo dice la Biblia, pero no termina en el versículo.
Este fue el versículo que ellos citan, pero aquí en la misa se cita completo. Pues conocen la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, por ustedes se hizo pobre, a fin de enriquecerlos con su pobreza. La riqueza del cristiano es la pobreza de Cristo. Esto tendría que explicarlo. Solamente ya tengo una charla que se llama La pobreza es la riqueza de la iglesia. Son 2 charlas que di por Illinois. La pueden encontrar en mi website. Para no desviarme y ya ir terminando. Pero nosotros tenemos que entender que esto se tiene que comenzar a vivir ya en estos tiempos. Se tiene que comenzar. También podría decir que a veces nuestras sociedades, y ya hablamos de gente católica, le tiene más miedo a la pobreza que al infierno. Un ejemplo. ¿A cuántos papás yo no los he visto motivar a sus hijos? Mijo, estudie, échele ganas, sea alguien en la vida, saque su profesión, saque su carrera. Yo voto por eso. Tremendo que apoyes a tus hijos así. Pero ¿por qué no les insistes así en la vida espiritual? Mijo, no sea buenecito, sea santo. Santo y de canonización. No buenecito, santo y de canonización. ¿Saben por qué? Yo, después de haber quemado el cerebro un poco pensando en esto, dije, ya sé por qué. Porque es más fácil decirle a tu hijo que sea alguien económicamente, profesionalmente, porque si tu hijo te dice, ¿y por qué tú no eres? Tú tienes una respuesta, mi hijo, yo soy inmigrante, yo no he tenido las oportunidades que tú has tenido. Pero si tú le dices, mi hijo, sea santo y santo de canonización, y él se da la vuelta y te dice, ¿y por qué tú no eres? ¿Tú qué le vas a decir? No, mi hijo, es que en Nicaragua pues no se podía ser santo, los campesinos, no, etc. Entonces, fíjate que esto es muy importante. Y remito nuevamente a lo que dijo el Papa en su primera audiencia como Papa, el Papa Francisco. Cómo me gustaría una iglesia pobre. Aquí pobreza no está hablando de miseria. Dios no quiere que vivamos en miseria. Más aún nos va a preguntar si no hicimos algo por el que vive en miseria. Tuve hambre y no me dices de comer. Tuve sed y no me dices de beber. Aquí la pobreza significa vivir con lo necesario, vivir desprendido. No atado ni a $1, ni a $1,000,000, ni a un carro, ni a una casa. Si estamos hablando de que si verdaderamente Dios es tu Dios, yo te pregunto, no digan para que no sea en color, no den la respuesta. Pero ¿hay algo que te devastaría si lo pierdes? Llámese persona o cosa. Si hay algo que te devastaría, ese es tu Dios. Lo que haya salido. Si ahorita me llaman y me dicen, tu mamá se murió y yo me devasto, mi mamá era mi Dios. Y era pura retórica de que Dios era mi Dios. Tu mamá es tu Dios. ¿Qué quieres? ¿Que haga fiesta? Porque no. El católico se puede afectar, pero nunca devastar. Nunca devastar. Cuando uno se devasta, cuando uno se desespera, está hablando de que eso tiene el lugar de Dios. Porque si Dios tiene verdaderamente el primer lugar, dime quién te puede quitar a Dios. Un católico no puede permitirse devastarse. Y si se está devastando, por la pérdida que sea, ese es tu Dios. Y te tienes que decir la verdad, ese es mi Dios. Esto de que Dios es mi primer lugar es pura retórica, puro cuento. Pero bueno, vamos rápido a la última parte del Evangelio que se tocó. Bueno, antes del Evangelio, la misma aclamación, pero de la misa votiva de San Esteban, también tenía su punto, que fue tomado de Juan 14:23. Dice, Jesús le respondió, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. ¿No? O sea, que aunque estas personas, espero que no haya sido con voluntad de encubrir las lecturas fuertes del día de hoy y que hayan vendido las lecturas votivas, pero es que hasta metiendo esas fue una sacudida para el que tiene abierto el corazón y los oídos a la palabra. El Evangelio del tiempo ordinario, la normal, fue tomada de Mateo 19.
Entonces Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Les repito, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se llenaron, llenos de asombro, decían: entonces, ¿quién se podrá salvar? Jesús, mirándolos fijamente, dijo: para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo: ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Y qué recibiremos, pues? Jesús les dijo: yo les aseguro que ustedes que me han seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, se sentarán también ustedes en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o campos por mi nombre, recibirá el 100 por 1 y heredará vida eterna. Esto, como ya probablemente no tengo tiempo, en mi website hay una charla, una homilía de un amigo sacerdote, se llama Fray Nelson Medina, y yo la titulé, me permitió sacarla como en video, o sea, hacer un tipo de diseño. Creo que le puse: urge que los católicos entiendan esta lección. Si no, cuando yo publique esta charla, la pongo ahí como enlace. Les resumo lo que dice en la homilía y que aplica con este evangelio. Fíjate que se le acerca a San Pedro y le dice: bueno, nosotros hemos dejado todo, ¿qué recibiremos? Oye, una pregunta bastante interesante. O sea, estamos haciendo el favorcito, a ver, ¿y qué nos va a pagar? Y fíjate, Jesús no lo regaña. Y dice Fray Nelson: ¿por qué no lo regaña? Porque está siendo honesto. Está siendo honesto. Y nosotros tenemos que comenzar a decirnos la verdad. ¿Por qué vas al grupo? No, para servir al Señor. No, dite la verdad. Estás ahí porque te sientes solo, quieres tener amigos, etc. Y si no, dice Fray Nelson, revisen cuáles son los problemas siempre que hay en la iglesia, en los grupos, en los ministerios, en las congregaciones religiosas. 3 problemas básicos. El dinero siempre es un problema. Porque unos gastan las cosas del grupo y porque unos poquitos, porque otros, el dinero. El poder. Muchos tienen problema, ¿por qué? Porque yo tengo vocación de líder y yo quiero mandar, y porque siempre está mandando aquel. Tercera, los afectos. Es decir, no lo pides explícitamente, pero tú quieres que se te quiera, que se te dé el beso, el abrazo. De que no se hable a espaldas tuyas. Qué escándalo que cuando se hablan... Espérate. Y dice Fray Nelson en esa homilía que había un sacerdote muy santo, joven, que murió joven, de su comunidad, y dice, cuando estaba viendo eso dentro de la propia congregación de los dominicos, él es dominico, dice que una vez, dice, ¿ustedes se han dado cuenta que los conflictos en nuestra comunidad nunca es: yo quiero orar más y no me dejan, yo quiero adorar más al Santísimo y no me dejan? No. Siempre se mueve en: yo quiero usar más las cosas de la comunidad, yo quiero gastar también esto. Es que a mí no me comprenden, no me quieren, etcétera, me relegan, etcétera, me hacen muecas. O yo quiero tener poder, yo también quiero hablar, yo tengo que organizar el retiro. No son cuestiones santas. Y nosotros seguimos creyendo que vamos al ministerio y a los grupos por razones santas, y hay que decirnos la verdad, no es por razones santas. Y si queremos que Dios transforme la vida, hay que empezar como Pedro. ¿Es una motivación santa la que tenía Pedro? No. Fíjate, está pensando en la recompensa, cuando tendría que decir: oye, mi recompensa eres tú, Señor. Mi salario eres tú, Señor. No me tienes que pagar. Yo soy el privilegiado que me hayas escogido. ¿Qué le anda pidiendo el salario a Jesús? ¿Y qué nos vas a dar a nosotros? Pero fue honesto. Se dijo la verdad. No dijo una razón enmielada de decir: no, yo, Señor, te sigo y yo no te pido nada. No, en este momento sí me pides, Pedro. ¿Verdad? Que después, fíjense cómo lo purificó, porque Pedro muere igual que Jesús crucificado, pero pide que lo crucifiquen al revés porque no se sentía ni digno. O sea, vean el nivel de purificación que tuvo, pero lo tuvo porque sí, Pedro metió la pata y la metió varias veces, pero fue honesto, se dijo la verdad. No se anduvo con caretas de espiritualistas, de bueno, de santo. No, dite la verdad. Dite la verdad. Entonces ya pueden después ver la charla esa. El evangelio de la misa votiva también tenía que ver mucho.
era de Mateo 25, es básicamente de los talentos, ¿va? Que a uno le da 5 y trabaja bien y al final le dice siervo bueno y fiel y le da 10, otro 2, se lo multiplica y al que le dio 1 lo guardó. Y me quiero quedar nada más con esa parte del evangelio, que es la que viene a todo lo que hemos hablado. Acercándose también el que había recibido un talento, dijo: Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso me dio miedo, y fui y escondí en tierra tu talento. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Mas su señor le respondió: siervo malo y perezoso, sabías que yo cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí. Debías pues haber entregado mi dinero a los banqueros, y así al volver yo habría cobrado lo mío con los intereses. Quítenle por tanto el talento y dénselo al que tiene los 10 talentos, porque a todo el que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil échenlo a las tinieblas de afuera, allí será el llanto y rechinar de dientes. Siempre, esto lo digo más a los jóvenes, ¿verdad? Lo mejor de tus talentos, ¿quién se lo ha llevado? Cada quien se revise. Talentos profesionales, humanos o espirituales. ¿Quién se ha llevado lo mejor de tus talentos? ¿Por acaso se los ha llevado el quien te los dio? Porque si no vamos con cuentas equivocadas, ¿verdad? Aquí es una cuestión de por qué lo frenó trabajar con sus talentos, por el miedo. Cuando yo hablo de estas cosas, me acuerdo de una señora que me dijo: ¿y qué tenemos que hacer? Comprar latitas de atún. Entonces ya quería hacer su búnker la señora, ¿va? La gente le entra el pánico y el miedo por esto, y los que verdaderamente están pasando la persecución, esto me lo comentó una misionera que está allá. O sea, los muchachos, los sirios en Alepo, le dicen a la hermana, que entren los terroristas, no vamos a cambiar la fe, que nos maten, no hay problema, no nos vamos a esconder. Y seguiremos viviendo nuestro cristianismo, porque con guerra siguen estudiando. Ellas tienen en la ciudad universidad tienen un grupo de estudiantes, y decía que una vez ellas van escuchando los sonidos de las bombas, porque hay bombas más peligrosas. Dice que hay unas que no hacen tanto en el impacto, pero la cuestión es que tienen como esquirlas, o sea, cuestiones cortantes. Entonces con la onda expansiva, y esas son las que al parecer están dañando más, porque mutilan a la gente, etc. Terrible. Entonces ellas van escuchando más o menos los sonidos y ya van atendiendo. Y dice que una vez cayó, entonces ya tienen por costumbre, pues después de 4 años, más de 4 años en guerra, dice, pues yo tengo mi portafolio con lo más importante. Si entran los terroristas y cae una bomba, yo agarro lo esencial y punto. Dice, pero que una de las alumnas va y se regresa y agarra sus apuntes. Deja los apuntes, o sea, vámonos, que aquí cayó un misil. Dice, no, madre, es que si salimos de esta, el viernes tengo examen. Esta es una persona que vive su cristianismo en todas sus áreas en pleno. Cuando fue el ataque en Bélgica, un terrorista de ISIS dio un comunicado. Son unos dementes, hay que decirlo, pero dijo unas verdades tremendas. Les dijo, miren, ustedes nos pueden atacar y nuestras mujeres siguen preparando la comida y nuestros niños siguen jugando. En cambio, nosotros les ponemos una bombita y se llenan de pánico, de miedo, cierran fronteras. Eso significa que ustedes no tienen a Dios. Dios está de nuestra parte, decía el terrorista Evidentemente es un demente, ¿va? Pero dice una verdad. Dice una verdad. Aquí nos llenaríamos de pánico. Y esta misionera, la hermana Guadalupe del Instituto del Verbo Encarnado, la pone en perspectiva. El primer año y medio en Alepo, de guerra, y no se dijo nada en los medios de comunicación. ¿Cómo tú haces para cubrir un genocidio de año y medio? Para tapar eso. Pero todavía llevan más de 4 años. Entonces ella dice, por ejemplo, el primer atentado en París fue en viernes. Y fíjense cómo fue la prensa. Hasta Facebook te ponía que para la banderita de Francia y toda la cosa. ¿Qué hubiera pasado si hubiera habido un atentado el sábado? Y luego uno el domingo. O aquí que estamos en la Florida. Imagínense que el atentado de Orlando y que al siguiente día hubiera habido otro atentado similar. Y al siguiente día otro. Y así multiplíquenlo por 4 años. Y de Siria, quizá más de uno aquí se está enterando por primera vez.
Y esto es de todos los días, todos los días. Y la entereza de fe de los cristianos aprueba de todo. Es decir, que esto incomoda, pero yo les digo, hay que empezarnos a decir la verdad, que nuestro cristianismo es una payasada. Porque cuando uno ve, dice, qué fe, no es nada extraordinario lo que están haciendo los sirios. Eso es ser cristiano. Eso es ser cristiano. Más bien uno tendría que revisar que a nosotros tenemos una versión amoldada a nuestros gustos, al mundo, etcétera, pero nosotros nos admiramos de esa fe. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos vivido como cristianos, no sabemos lo que es el cristianismo. No, qué valor. Es que eso es lo típico y normal para un cristiano. Hay que revisar los primeros mártires de los primeros siglos. Te cuento rapidito uno, pues sobre todo porque hay más mujeres. Perpetua y Felicita. Perpetua, madre, recién había dado a su hijo a la luz. Felicita era la criada, dio a luz en la cárcel. El papá pues no quería la conversión de su hija, etcétera, y no se retractaba de su fe. Iba a morir en el circo romano. Entonces, ¿qué hace el papá? Muy inteligente. Mira, acaba de dar a su hijo, si se lo llevo le va a ganar la ternura maternal, etcétera. Y si se lo lleva, y Perpetua agarra a su bebito, lo amamanta, lo abraza, etcétera, pero después se lo pone otra vez en los brazos de su papá y le dice, ahora le encargo, papá, que le diga a mi hijo por quién murió su madre y que yo lo espero en el cielo. ¿Ves? Eso es lo normal en un cristiano. No, yo no tengo tanta virtud. Pregúntate por qué. Quizás estás tan embrutecido en tantas cosas que verdaderamente estás asfixiando el verdadero cristianismo. Pero esto es ser normal cristiano. Yo he visto testimonios, se me viene rápido, me he alargado, pero me recuerdo en un pueblo, en una ranchería, prácticamente en México, visitamos casas y esta señora también no sabía ni leer, escribir, y me contó que se le murió un niño de 10 años. Iba en un autobús y es una zona con muchas barrancas. Entonces el autobús que llevaba a los niños se desbarrancó, todos se mataron, su niño casi salió degollado. Entonces ella me decía, con la sencillez de una mujer que no sabe ni leer ni escribir, me dice, y mi viejo me decía que no íbamos a reconocer el cuerpo, que porque me podía desmayar si veía a mi niño así, etcétera. Por fin, fíjese, lo convencí a mi esposo y fuimos. Y con una sencillez de una mujer que no sabe ni leer ni escribir, decía, y le mentiría si le dijera que no estuve a punto de desmayarme cuando vi a mi niño así. Pero lo único que me dio fuerzas es que cuando vi a mi niño así, yo le dije, ay, mi hijo, qué bueno que nunca te quise para mí, sino te quise para Dios. No, señora, usted se leyó seguramente a Santo Tomás, no sabía ni leer ni escribir. Pero lo que Dios llega a hacer con un alma, así que cualquier pretexto, no, es que no las pones muy alto. Creo que aquí todos sabemos leer y escribir, ¿eh? Creo que aquí todos tenemos más herramientas al alcance que una mujer en una ranchería, ahí casi en el fin del mundo, ¿eh? Así que si alguien dice, no, me la pusiste muy pesada, pues primero entérate que eso es el cristianismo. El cristianismo no es un club de fans de Jesús. No es un club de fans de Jesús. Es aquellos que quieren asemejarse a Jesús, y el que se asemeja a Jesús ya sabe cómo le va a ir. Decía San Juan de Ávila, si nuestro Señor regresó al cielo herido y llagado, vamos a ir los siervos vestidos y bañados. Entonces, empecemos ahí. Concluyo con el santo, porque hasta en el santo que celebramos estuvo la providencia sacudiendo ahí. Fue San Esteban de Hungría. Él fue el primer rey canonizado que no fue mártir, es decir, que fue canonizado por sus virtudes, ¿verdad? Y la primera cosa que podemos aprender de él, como una buena conclusión, es la urgencia de tener familias santas. No hay que tener familias buenecitas, familias santas. Bueno puede ser hasta un ateo, no se necesita fe para ser bueno, ¿eh? Pero santo, ¿qué santo? Santo es ser semejante a Jesús. Y ahí, sin la gracia de Dios, no se puede. No se puede. Nadie por sus propias fuerzas puede llegar a ser santo. Nadie. A lo mucho que podemos llegar es ser buenos. Porque si algo tienen
San Esteban es que se casó con lo que después sería, y lo que es, la beata Gisela. O sea, todavía no es santa ella, pero fue una mujer que le influenció demasiado. Trabajó verdaderamente por su matrimonio. Hoy, ¿cuántos a la primera de cambio en el matrimonio? Es más, peor tantito. Muchos matrimonios que tienen crisis me han dicho que el que les recomendó separarse es un sacerdote. Explíquenme cómo un sacerdote que cree en un Dios todopoderoso puede desahuciar un matrimonio. Explíquenme eso. ¿Qué no ser todopoderoso es que todo lo puede? Pero el matrimonio está totalmente destrozado, ya esto no funcionó, etc. Pero fue sacramento, o sea, está la sacramentalidad. Lo que Dios unió no lo puede separar el hombre. Es decir, que por mucho que tú no veas la luz, Dios es todopoderoso. Y ni los mismos sacerdotes creen en eso ya. Porque ¿cómo puede haber un sacerdote que recomiende un divorcio? Entendería una separación terapéutica. Aquí hablo de una separación. O sea, si el problema es de que el hombre le pega, pues imagínate, por protección te tiene que salir. Pero no significa que se vaya y se consuela con otro. A la distancia seguirá trabajando por la salvación de su esposo. Porque los que están casados, quédense con una claridad, solamente por encima de su esposa, solamente por encima de su esposo está Dios. Hay mamás que aman más a sus hijos que a su esposo. Ya el orden empieza a equivocarse desde la propia familia. Y casos como el caso que les cuento mucho de esta mujer que está en proceso de beatificación, Elizabeth Lisieux, casada con un ateo rampante, anticatólico, terrible. Ya me imagino a las amigas de Elizabeth: no seas tonta, no va a cambiar. Pero ella viviendo santamente, decidida, se muere y no se convierte el viejo. Ya me imagino a las amigas: le dijimos, es una tonta, etc. Perdió tiempo. El hombre encuentra el diario de Elizabeth y se da cuenta la santa mujer que tenía como esposa, se convierte y se hace sacerdote, el esposo. ¿Y a cuántos católicos? Yo lo veo a las primeras de cambio. No, pero yo le pido por mi hijo, etcétera. ¿Cuánto tiempo? 3 días. No. Ya ha ido al Santísimo un año, etcétera. Esta mujer vio toda la vida y no vio físicamente la conversión de su esposo, pero desde el cielo estuvo en primera fila viéndola. Entonces, San Esteban, si es algo, mira, esposa santa, aunque ahorita es todavía beata. Su hijo, su esposa fue hermana de San Enrique de Alemania. Es decir, el cuñado tuvo cuñado santo. Y el único hijo que tuvieron también fue santo, San Emérico. Y tú dices, no, eso es imposible, ¿no? O sea, cualquiera que cree que es imposible y quiere bajar la guardia está haciendo un acto de soberbia, punto. Decía Santa Teresita, dice: cuando veo que hago actos de orgullo, en vez de ser humilde, dice, me tienta la decepción, pero me doy cuenta que la decepción es otra forma de orgullo. Es otra forma de orgullo. Entonces, leo, y con eso termino, leo consejos de San Esteban de Hungría. Si tuviéramos reyes, si tuviéramos políticos, si tuviéramos líderes, si tuviéramos padres de familia, si tuviéramos esposos como San Esteban, otro gallo cantaría. Fíjense qué consejos daba. Él esto lo decía en la Edad Media, ¿eh? Y eso que ahora tú hablas de la Edad Media, no, la Edad Media, el oscurantismo, etcétera. Mira, yo aquí veo pura luz. Oscurantistas somos nosotros como estamos viviendo aquí. Pero mucha de la gente de la Edad Media daba más luz que lo que estamos dando nosotros. Consejos que da, algunos pedazos de consejos que le dio San Esteban a su hijo, que es San Emérico. En primer lugar, te ordeno, te aconsejo, te recomiendo, hijo amadísimo, si deseas honrar la corona real, que conserves la fe católica y apostólica con tal diligencia y desvelo que sirvas de ejemplo a todos los súbditos que Dios te ha dado, y que todos los varones eclesiásticos puedan con razón llamarte hombre de auténtica vida cristiana, sin la cual ten por cierto que no mereces el nombre de cristiano o de hijo de la iglesia. Pocas palabras.
tu cargo, aunque seas el rey, porque iba a ser el heredero, no terminó siendo el heredero, se murió antes, tuvo que ser un familiar, pero la indicación fue: tú tienes tanta autoridad, tanta cuanto esa autoridad esté sometida a Dios. Porque la autoridad y el poder no es malo. El problema es que la autoridad y el poder de alguien que se cree Dios de sí mismo, ese es el problema. Pero necesitamos gente que sea líder y que tenga poder y autoridad, que alce la voz, pero que sobre todo esa autoridad y ese poder esté sometido a Dios. Y todos tenemos, si quizás no son del grupo, pero tú como padre de familia tienes una autoridad y un poder. Esa autoridad y poder que ejerces con tu hijo está siendo regida por Dios. Y no se trata de decir, no, yo sí siento a mis niños y les hablo de Dios. Aquí no se trata tanto de sermones y como testimonio de vida. San Juan Pablo II, que fue muy inteligente, que aprendió, era políglota, sabía más idiomas, dice que el más precioso seminario que tuvo no fue los seminarios en donde estudió, fue en casa. Él se quedó solo con su papá, se murió su mamá cuando era un niño, después se murió su hermano y después terminó su papá. O sea, él se quedó solo a los 18, 19 años de edad. Pero cuando todavía tenía a su papá, dice que a veces en la noche se levantaba él, su papá trabajaba toda la jornada, imaginen, en plena guerra, Segunda Guerra Mundial. Y dice que en plena madrugada abría la puerta del cuarto de su papá y veía a su papá arrodillado orando, porque era el único momento en donde podía hacer oración, en la madrugada. Y Juan Pablo II dice, ese fue mi primer seminario, mi primer y más grande seminario. Entonces uno tiene que empezar a revisar qué tipo de autoridad tiene, porque uno cree, no, si supiera cómo le hablo a mis hijos, que se porten bien, que vayan a misa, que etcétera. Cada vez funcionan menos los sermoncitos. Necesitan Biblias y cristianos vivientes de carne y hueso, ¿eh? Testimonios reales. Sigue diciendo de los consejos San Esteban: hijo mío amantísimo, dulzura de mi corazón, esperanza de una descendencia futura, te ruego, te mando que siempre y en toda ocasión, apoyado en tus buenos sentimientos, seas benigno, no solo con los hombres de alcurnia o con los jefes, los ricos y los del país, sino también con los extranjeros y con todos los que recurran a ti, porque el fruto de esta benignidad será la máxima felicidad para ti. La sabiduría de alguien que realmente sabe gobernar. Sé compasivo con todos los que sufren injustamente, recordando siempre en lo más íntimo del corazón aquella máxima del Señor: misericordia quiero y no sacrificios. Sé paciente con todos, con los poderosos y con los que no lo son. Sé finalmente fuerte, que no te ensoberbezca la prosperidad ni te desanime la adversidad. Sé también humilde, para que Dios te ensalce ahora y en el futuro. Sé moderado y no te excedas en el castigo o la condena. Sé manso, sin oponerte nunca a la justicia. Sé honesto, de manera que nunca seas para nadie voluntariamente motivo de vergüenza. Sé púdico, evita la pestilencia de la livinidad como un aguijón de muerte. Todas estas cosas que te he indicado someramente son las que componen la corona real. Sin ellas nadie es capaz de reinar en este mundo ni de llegar al reino eterno. Terminamos con esa conclusión. Vamos a hacer una breve oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te pedimos que nos des la gracia necesaria para que apliquemos esto principalmente a nuestra vida. Sabemos que nuestro falso cristianismo tiende a aplicarle esto al esposo, a los hijos, al mundo, al político. Y quizá más de una vez lo tendremos que hacer, pero principalmente danos la coherencia de esto, aplicarlo a nosotros. Porque tú comienzas a renovar la iglesia a partir de mi propio testimonio. Que no caiga en la hipocresía de esperar la santidad de otros cuando yo no estoy dispuesto, en verdad, en abrazar tu proyecto, tu voluntad, que es precisamente la que santifica. Danos fuerza, danos fortaleza para aceptar la purificación por la que nos quieres hacer pasar. Son tiempos que se encrudecerán,
Son tiempos en donde la sociedad te ha dado la espalda. Señor, danos la fortaleza de, aunque terminemos siendo minoría, ser fieles a ti. Y por eso te pedimos lo siguiente, repiten después de mí. Amado Señor, danos todo lo que nos une a ti. Danos todo lo que nos une a ti. Quítanos todo lo que nos separa de ti. Quítanos todo lo que nos separa de ti. Líbranos de nuestro egoísmo. Líbranos de nuestro egoísmo. Y entréganos enteramente a ti. Y entréganos enteramente a ti. Que nunca se haga nuestra voluntad, Que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre hágase la tuya. sino siempre hágase la tuya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.